En este video explicaremos cómo se juega Love Letter y cómo 16 cartas pueden hacer un juego súper divertido a continuación. Un saludo jugadores, mi nombre es Leonardo Rivera y bienvenidos a Leo el Jugador, donde nuestra misión es que las familias, amigos y la gente comparta, aprenda y se divierta a través de los juegos de mesa. Primero, conoceremos los componentes de Love Letter. El juego incluye dos tipos de cartas y las fichas de afecto. El primer tipo de carta son las 16 cartas que representan a los personajes. Su valor se encuentra arriba a mano izquierda. Entre más alto el valor del personaje, más cerca es su relación con la princesa. La carta también incluye el nombre del personaje y abajo del valor las estrellas que indican la cantidad de cartas que hay de este tipo en el juego. Por ejemplo, hay 5 cartas del Guard. En la parte inferior de cada carta se encuentra la descripción del efecto que se activa al descartarla. Cuando descartas la carta del Guard o Guardia, escoges un jugador y mencionas cualquier otro personaje que no sea el Guard. Si el jugador tiene la carta que mencionas, este queda fuera de la ronda. Sin embargo, aquellos jugadores que aún están en la ronda y descartaron la carta de la Handmaid quedan protegidos de este efecto. Priest. La carta del Priest o sacerdote te permite ver la carta de otro jugador en secreto. Esta no se revela a los demás jugadores. Varón. Esta carta te permite escoger a un jugador para que ambos comparen sus cartas en secreto. El jugador con la carta de menor valor sale de la ronda. En caso de empate no ocurre nada. Sin embargo, aquellos jugadores que aún están en la ronda y descartaron la carta de la Handmaid quedan protegidos de este efecto. Handmaid. Al descartar la carta de la Handmaid o sirvienta hasta el próximo turno, eres inmune a cualquier efecto de las cartas de los demás jugadores. Prince. Descartar la carta del Prince o Príncipe te permite escoger un jugador que aún esté en la ronda o incluso te puedes escoger a ti mismo. El jugador descarta la carta o mano. El efecto de esta no se aplica al menos que sea la carta de la princesa. Seguido, tomas una nueva carta de la pila. Si ya no hay cartas para escoger, el jugador toma la carta que se removió al principio de la ronda. Si todos los jugadores están protegidos por la Handmaid o sirvienta, tienes que escogerte a ti mismo. King. La carta del King o Rey, al descartarla, te permite intercambiar la carta restante con otro jugador. No se puede intercambiar cartas con un jugador que esté fuera de la ronda o que esté protegido por la carta de la Handmaid o sirvienta. Aquellos jugadores que aún están en la ronda y descartaron la carta de la Handmaid están protegidos de este efecto. Countess. A diferencia de las otras cartas que activan un efecto al descartarlas, el efecto de la Countess o Condesa se aplica mientras está en la mano. Esta carta no tiene efecto al descartarla. Funciona de la siguiente manera. Si en algún punto en el juego tienes en la mano la carta de la Countess y el King o el Prince a la vez, tienes que descartar la carta de la Countess. No tienes que revelar la otra carta de la mano. Por supuesto, una estrategia de juego también puede ser descartar la carta de la Countess sin necesariamente tener el King o Prince en la mano. Esta carta es muy buena para hacer bluffing o jugarle un poquito con la mente a tus oponentes. Princess. Si descartas la carta de la Princess o princesa, no importa cómo o por qué, quedas fuera de la ronda. El otro tipo de carta que incluye el juego son las 4 cartas de referencia. Estas cartas son bien útiles ya que por un lado tienen la lista de cartas con su valor, nombre del personaje, la cantidad de cada carta y su efecto. Por el otro lado, incluye información básica de cómo preparar el juego, cómo se juega el turno y cómo finaliza la ronda. Estas cartas no se usan en el juego, son más bien una ayuda para recordar las reglas y cómo funciona el juego. También te permiten estudiar cuáles cartas han sido descartadas y cuáles aún continúan en el juego. En la parte de atrás de las instrucciones también hay una referencia de cómo preparar el juego,
cómo se juega el turno, cómo finaliza la ronda y la cantidad de fichas de afecto que se deben obtener para ganar, dependiendo de la cantidad de jugadores. Además, están las fichas de afecto. El objetivo de estos pequeños cubitos de madera de color rojo es llevar la cuenta de cuántas cartas los jugadores han logrado entregar a la princesa. Las 13 fichas vienen en una funda plástica pequeña. Ahora que conocemos mejor los componentes, vamos a la preparación. Cada jugador toma una carta de referencia. Barajeamos las 16 cartas. Las colocamos en una pila boca abajo en el centro de la mesa. Removemos del juego la carta de arriba de la pila sin verla y la colocamos boca abajo. Ahora cada jugador toma una carta y la mantiene en secreto. La persona que haya tenido una cita más reciente comienza. Si hay un empate, el jugador más joven gana y este comienza el turno. Luego que este jugador termine su turno, continúa el jugador de la izquierda. Los turnos en el juego van de izquierda a derecha. Love Letter se juega en una serie de rondas. No hay límite. Cada ronda representa un día. Al final de cada ronda, la carta de un jugador va a llegar a la princesa. El jugador que le haga llegar más cartas se gana el corazón de la princesa y gana el juego. Vamos a jugar un turno. En tu turno, tomas la carta de arriba de la pila y la añades a tu mano de cartas. Recuerda que siempre vas a mantener tus cartas en secreto. Ahora seleccionas qué carta vas a descartar y la colocas boca arriba. Tan pronto coloques la carta, su efecto se activa, incluso si este te afecta. Así que decide bien. Por ejemplo, el jugador 1 tiene la carta del King y la Princess. Si este descarta a la Princess, sale de la ronda, así que no tiene más opción que jugar el King. Al descartar la carta del King, ahora intercambia cartas con otro jugador. El jugador 1 decide intercambiar cartas con el jugador 3. Ahora, la carta de la Princess la tiene el jugador 3 y el jugador 1 obtiene la carta de la Handmaid. Las cartas que se vayan descartando se quedan boca arriba frente del jugador que las descartó. Un consejo para que no se confundan: coloquen las cartas en forma escalonada en el orden que fueron descartadas. Eso les ayuda a saber qué cartas faltan o qué posibles cartas tienen los demás jugadores. Importante, usa las cartas de referencia mientras te familiarizas con el juego. Sigamos con el ejemplo. El jugador 1 terminó su turno, así que le toca al jugador de la izquierda, el jugador 2. Este toma la carta de arriba de la pila y la coloca en su mano de cartas. El jugador 2 tiene al Guard y al Prince. Este decide usar el Guard, así que lo descarta e intenta adivinar qué carta tiene el jugador 1 que no sea el Guard. El jugador 2 dice que el jugador 1 tiene a la Handmaid. El jugador 1 revela la carta de la Handmaid y sale de la ronda. El jugador 1 al salir de la ronda mantiene sus cartas boca arriba y no puede jugar hasta que comience una nueva ronda. Ahora le toca el turno al jugador 3. Este toma la carta de arriba de la baraja y la coloca en su mano de cartas. El jugador 3 tiene el Priest y a la Princess. Como no puede jugar la carta de la Princess, porque si no pierde el juego, se ve obligado a jugar la carta del Priest. Descarta la carta y este decide ver la carta en secreto del jugador 4. Ahora el jugador 3 sabe que el jugador 4 tiene la carta del Guard. Ahora le toca al jugador 4. Este toma la carta de arriba de la pila y la coloca en su mano de cartas. El jugador 4 tiene dos cartas del Guard. No tiene más opción que usar una de las cartas. Descarta un Guard e intenta adivinar qué carta tiene el jugador 3 que no sea el Guard. Menciona el varón. El jugador 3 le indica que no tiene esa carta. Continuamos con la ronda y ahora va el jugador 2. Este toma la carta de arriba de la pila y la coloca en su mano de cartas. El jugador 2 tiene al Prince y ahora un Priest. Decide investigar qué tiene el jugador 3. Así que descarta la carta del Priest y de forma secreta ve la carta del jugador 3 que es la Princess. Ahora le toca jugar al jugador 3. Este toma la carta de arriba de la baraja y la coloca en su mano de cartas. El jugador 3 tiene a la Princess y ahora un Guard. Si descarta la carta de la Princess, sale de la ronda, así que usa la carta del Guard. Descarta la carta y este decide adivinar
qué carta tiene el jugador 2. Observando la mesa y utilizando la carta de referencia, ya este jugador sabe que en el juego aún se encuentra una carta de la Handmaid, las 2 cartas del varón, las 2 cartas del Prince, 2 cartas del Guard y la carta de la Countess. Así que decide probar su suerte y le menciona al jugador 2 que él tiene una carta del Prince. El jugador 2 revela su carta y sale de la ronda. Ahora solo quedan 2 jugadores y le toca al jugador 4. El jugador 4 toma la carta de arriba de la pila y la coloca en su mano de cartas. Este tiene una carta del Guard y ahora una Handmaid. El jugador 4 descarta la carta del Guard y le menciona al jugador 3 que él tiene la carta de la Countess. El jugador 3 le menciona que no tiene esa carta. Le toca el turno al jugador 3. Toma la carta de arriba de la pila y la coloca en su mano de cartas. El jugador 3 tiene la carta de la Princess y ahora una carta del varón. Descarta la carta del varón. Ahora el jugador 3 y 4 comparan cartas en secreto y el jugador con menos valor sale de la ronda. El jugador 3 tiene a la Princess con un valor de 8 y el jugador 4 tiene a la Handmaid con un valor de 4. El jugador 4 sale de la ronda y tenemos al ganador. El ganador en esta ronda es el jugador 3. Este recibe una ficha de afecto pues la princesa recibió la carta. Esta es una de las formas en que acaba una ronda, cuando un jugador se mantiene hasta el final y los demás jugadores fueron expulsados o eliminados de la ronda. La ronda también termina cuando la pila de cartas se acaba al final de un turno. Los jugadores que aún estén en la ronda muestran sus cartas y el jugador con la carta de mayor valor gana la ronda. En este ejemplo, el jugador 3 es el ganador. En caso de empate, el jugador que descartó el valor mayor de cartas gana. Por ejemplo, el jugador 1 y el jugador 2 quedaron empate porque ambos tienen la carta del varón. El jugador 1 descartó el valor total en cartas de 9 y el jugador 2 descartó el valor total en cartas de 11. En este caso, el jugador 2 es el ganador. En raras ocasiones, el empate puede continuar en este punto. La regla oficial indica que ambos jugadores obtienen una ficha de afecto. Sin embargo, el grupo puede modificar esta regla a que nadie gane fichas de afecto. Barajea las cartas nuevamente y comienza una nueva ronda siguiendo los mismos pasos y reglas. El ganador es quien comienza en la próxima ronda. ¿Quién gana? Gana el jugador que más fichas de afecto obtenga dependiendo la cantidad de jugadores. Si son 2 jugadores, gana el jugador que obtenga 7 fichas de afecto. 3 jugadores, gana el jugador que obtenga 5 fichas. Y 4 jugadores, gana el jugador que obtenga 4 fichas. La honestidad es bien importante en este juego, ya que un jugador puede hacer trampa cuando utiliza la carta del Guard o no descartar la carta de la Countess cuando tenga la carta del King o el Prince en mano. Esto es un juego para divertirse, compartir con familia y amigos, así que seamos honestos. Love Letter para 2 jugadores. La preparación añade un paso más. Cada jugador toma una carta de referencia. Barajeamos las 16 cartas, las colocamos en una pila boca abajo en el centro de la mesa. Removemos del juego la carta de arriba de la pila sin verla y la colocamos boca abajo. Para un juego de 2 jugadores, removemos 3 cartas adicionales de arriba de la pila y las colocamos en un lado boca arriba. Estas cartas no se utilizan en esta ronda. El juego continúa con las reglas ya discutidas. Y de esta forma es que se juega Love Letter. Para más tutoriales como este, no olvides suscribirte en nuestro canal y hacer clic en la campana. Si te gustó el juego que acabas de ver, lo puedes adquirir a través del enlace que se encuentra en la descripción. Te recomiendo que veas la reseña de Love Letter haciendo clic en este enlace o simplemente para más videos de Leo el Jugador, haz clic en este enlace. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros hasta el final y nos vemos en el próximo video.